De inmediato vamos a escuchar al doctor Jorge Ortiz Sotelo, quien nos va a hablar del tema número 2, dinámicas económicas, rutas y mercado. El doctor Ortiz Sotelo es jefe del Archivo General de la Nación en Perú, capitán de fragata en retiro, licenciado en Ciencias Marítimas Navales y maestro en Estrategia Marítima. Se especializó en Historia Marítima en la Universidad de Londres y se doctoró en la Historia Marítima de St. Andrews en Escocia, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, etc. El doctor tiene la palabra, pero recordamos también que él es parte del Comité de Cartografía Histórica que ha aprobado este proyecto Atlas Histórico de América. Adelante, doctor Jorge Ortiz Sotelo. Bueno, pues muchas gracias. Saludo a todos los participantes y a los organizadores, en particular a Filiberto y a Luis Valenzuela. Voy a presentarles brevemente, en realidad, un tema que es extenso, vinculado pues a lo que fue el espacio americano en cuanto a las rutas y mercados que tuvo. Todos tenemos una idea clara de que la vinculación de estos espacios fue a través de rutas marítimas por las cuales fluyeron personas, bienes y documentos. La corona española trató de regular este tráfico, estableciendo, entre otras cosas, un monopolio comercial con sus colonias. Pero otras potencias participaron en esa actividad, sea a través de permisos o de contrabando. Algo similar sucedió con las posesiones portuguesas y las que posteriormente establecieron Inglaterra, Francia, las Provincias Unidas, Dinamarca y Suecia, todas las cuales interactuaron de muy diversa manera con puertos hispanoamericanos, así como con sus respectivas metrópolis. Resultaría muy valioso un estudio que abarque la totalidad de estas relaciones, pero esto escapa a la intención de esta ponencia, en la que me centraré en las dinámicas económicas que vincularon a las posesiones españolas en América con su metrópoli y Filipinas, así como entre ellas. Estas dinámicas se desarrollaron en dos grandes espacios, el Atlántico y el Pacífico. Voy a compartir con ustedes unas imágenes que espero que la puedan ver. Por el Atlántico fluyó básicamente el oro y la plata americana, y en el Pacífico, a través de Manila, eh, nuestro continente se vinculó con Asia y obviamente los bienes asiáticos también llegaron a la metrópoli. En cada uno de estos ámbitos se fueron tejiendo rutas complementarias entre los virreinatos y capitanías generales, así como un activo tráfico de cabotaje. A lo largo del tiempo, obviamente, estas rutas se fueron modificando por muy diversas razones, entre ellas los productos que transportaban, los mercados que atendían y los peligros que debían enfrentar. Pero los cambios más significativos se produjeron en el siglo XVIII, conforme explicaremos en su momento. No hay duda que América aportó una gran cantidad de recursos, tanto a Europa como a Asia, pero el oro y la plata fueron los que marcaron la pauta para el intercambio comercial durante todo este periodo. La, eh, para mediados del siglo XVI, ¿por qué no pasa esto? Sí. Para mediados del siglo XVI, el 90% de las exportaciones americanas estuvo constituido por estos metales. Y este porcentaje va a irse reduciendo en forma paulatina, cediendo el paso a otros bienes. En una primera etapa, que va desde el arribo de Colón hasta la conquista del Tahuantinsuyo, se transportó una gran cantidad de estos metales preciosos acumulados por los estados y sociedades conquistados, primero en las Antillas, luego en Mesoamérica y finalmente en el Tahuantinsuyo. A modo de ejemplo, sin considerar lo que no se registró, en Cajamarca y Cusco se tomaron 8.200 kilos de oro y casi 60 toneladas de plata. Obviamente, agotadas estas reservas iniciales a mediados del siglo XVI, se inició la explotación minera,
principalmente argentífera, que habría de ser significativa en Nueva España y en el Perú. Y esta actividad generó a su vez otro importante tráfico, el del mercurio, que provino principalmente de las minas de Almadén en España y de Huancavelica en el Perú. Las estimaciones que hay sobre la cantidad de oro y plata que se exportó desde América varían dependiendo de quién consultemos. Pero de hecho es significativo y acá hay algunas imágenes que pueden darnos una idea de esto. No, lamentablemente el tiempo, como ya lo ha señalado también el doctor Casá, es imperativo, no voy a poder desarrollar esto en forma extensa, esto será en el documento que se publique en su momento. Pero lo cierto es que las estimaciones que hay eh, están alrededor de unas 90.000 toneladas de metales preciosos eh, producidas en el continente. Y una parte sustantiva se va a integrar a la economía en forma informal. Y otra parte también va a quedar en manos americanas para atender las propias necesidades administrativas y defensivas y comerciales de la sociedad eh, que se está constituyendo en el continente. Eh, Naturalmente, la explotación minera va a concentrar una gran cantidad de gente en torno a los lugares donde se realizaba. Desde los propietarios hasta los indígenas que trabajaban esto, dando lugar pues a que surjan importantes conglomerados urbanos como San Luis de Potosí, Potosí y Huancavelica. Y esto a su vez genera una dinámica económica para abastecer las necesidades de estos ámbitos. Eh, lo que llega a América también es muy variado, ¿no? Hay, la mayor parte inicialmente es español, pero muy rápidamente estos productos, los productos no españoles comienzan a ocupar un porcentaje significativo del comercio atlántico. La mayor parte de este comercio también nos queda claro de que sale de Sevilla, hay una competencia entre Sevilla y Cádiz por controlar este comercio, pero también hay una actividad importante de comerciantes extranjeros. Por ejemplo, en 1575, el 80% de lo que salió de Sevilla hacia América no eran productos españoles. En 1682, el 57% de lo que llega a Cádiz, los recursos que llegan a Cádiz, 19% pasan eh, a manos genovesas, de 15% a las Provincias Unidas, 11% a Inglaterra y Francia. O sea, finalmente este es un flujo comercial que atañe pues a diversos espacios, ¿no? Eh, en el último cuarto del siglo XVIII, ya bajo el régimen de libre comercio, el valor promedio anual de las exportaciones españolas a América se incrementa de manera significativa. Y el inverso, el valor de las exportaciones americanas se llega a decuplicar. La mayor parte de este comercio sigue siendo pues canalizado en este caso ya por Cádiz, y el principal destino del comercio español va a ser el Caribe. 67% de lo que sale va hacia Veracruz. Perdón, 67% del comercio va destinado al Caribe, de lo cual casi la mitad eh, termina en Veracruz. Hay un 11% del total de esta exportación que atiende al mercado del Río de la Plata y un 22% que se destina a los puertos del Pacífico. Eh, Parte de este comercio, evidentemente, se dedica, pues, esto es Potosí, en el Alto Perú, y parte de esta actividad comercial es el tráfico de esclavos.
¿no? Una actividad inhumana que ya de alguna manera también lo ha presentado el doctor Casá. El primer asiento para el tráfico de esclavos se otorga muy tempranamente, en 1518, a un flamenco que va a vender este beneficio a unos comerciantes genoveses establecidos en Andalucía. El asiento, que es un permiso temporal, va a pasar por varias manos. Después va a estar en manos de la familia Bessler y de muchos portugueses, que son los que en la práctica controlan la costa subsahariana en África. Y luego esto pasa a manos de españoles y a través que van a llevar a cabo este tráfico a través de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Eh, Hay varias compañías que se dedican a esto de manera sucesiva. A finales del siglo XVII es la Compañía de Guinea del Reino de Portugal, después la Compañía Francesa de Guinea y eventualmente los británicos con la Compañía del Mar del Sur. Tarde, en el 18, es una compañía española, la Compañía Gaditana, pero que, si bien es española, va a emplear buques y tripulaciones de otros países, principalmente franceses y británicos. Ya al final se va a establecer una suerte de comercio libre con el tráfico esclavero, en el que participan naves norteamericanas y británicas. La distribución o la actividad comercial vinculada a este tráfico se centra, como también se ha señalado hace un momento, básicamente en la zona caribeña. Sin embargo, también está claro que muchos de estos esclavos van a pasar al Pacífico para atender pues, las demandas de este tipo de actividad, o bueno, llámese mercancía en ese momento, tanto del virreinato peruano como de la lejana Filipinas. Para finales del siglo XVIII, la mayor cantidad de esclavos va a estar ingresando, una cantidad significativa de esclavos va a estar ingresando por el Río de la Plata. Eh, es difícil tener una cifra precisa del número de esclavos introducidos en Hispanoamérica. Hay bastantes diferencias. Eh, para algunos, acá hay algunos datos, eh, pero en esencia se habla casi de unos 10 millones de esclavos introducidos al continente, incluyendo las colonias extranjeras. ¿Cuántos ingresan a Hispanoamérica? Eh, las cifras oscilan entre 1 y 2 millones de esclavos, muchos de ellos también reexportados a su vez de las colonias de otros países hacia el mundo hispanoamericano. Eh, Muy bien. Ya les comentaba que el comercio español se canaliza esencialmente a través de Cádiz y Sevilla, pero desde temprano se van a autorizar también el despacho de naves desde otros puertos españoles, ¿no? Desde La Coruña, Bayona, Avilés, Laredo, Bilbao, San Sebastián y otros, pero que no tienen una incidencia significativa en el comercio. Eh, a finales del siglo XVII, este conjunto de puertos que han sido autorizados solo llegan a significar entre el 2 o el 3% del comercio. Y cuando hablo de ciudades españolas, no digo necesariamente que sean comerciantes españoles. Hay muchos extranjeros que van a usar estas licencias o permisos para comerciar. Inicialmente es significativo la actividad genovesa, ¿no? Eh, el régimen comercial que imperó durante buena parte de este periodo es el llamado régimen de flotas, ¿no? Eh, Hay dos flotas que zarpan anualmente de estos puertos, Cádiz, una que se dirige hacia
Cartagena y lleva a cabo la feria de Portobelo, que es donde a su vez intercambian productos, personas y recursos con lo que viene del Virreinato del Perú, y esto obliga a tener a su vez una ruta a lo largo de la Mar del Sur, y la otra es la que se dirige esencialmente hacia Veracruz para hacer lo propio con el Virreinato de Nueva España. Ambas flotas después se van a reunir en La Habana para iniciar el tornaviaje, ¿no? Eh, y esto se va acelerando en la medida en que nos acercamos al periodo de la independencia, ¿no? Y terminamos en la práctica abriendo los puertos a la presencia de buques fundamentalmente británicos bajo diversas modalidades. Obviamente los espacios que se van creando a su vez generan subespacios, ¿no? Hay un comercio importante en el Pacífico Norte que está vinculando a Filipinas y a través de Filipinas a Asia con Nueva España. En teoría está prohibido el comercio entre los virreinatos, sin embargo esto es una práctica común que se va a dar a lo largo de todo el periodo colonial. Eh, y a la larga, y a través de Nueva España, estos bienes van a pasar hacia España a su vez, ¿no? En, en el Caribe, pues también hay un comercio activo, sobre todo con las otras colonias, ¿no? Las colonias de otras potencias, que de alguna manera también lo ha explicado el doctor Casá, eh, y que va a ir también variando, variando en función a cómo las economías locales se van modificando hacia la producción de azúcar o alguna otra especializada, tabaco. Eh, en el Atlántico Sur, el comercio va a girar en torno a Buenos Aires, es relativamente tardío, y Buenos Aires que se convierte en una zona de ingreso fundamentalmente de esclavos, y que ya en el siglo XVIII, cuando se da el comercio libre, se va a tornar en una ruta importante, ¿no? La primera etapa, esta etapa de flotas eh, anuales, llega un momento en que cesa en medio de las complejidades de la Guerra de Sucesión Española. Y esto lleva a que se abra la ruta del Cabo de Hornos. Bueno, no se abra la ruta, en realidad a que la ruta del Cabo de Hornos se convierta en la ruta preponderante. Hasta ese momento la Mar del Sur en realidad se mantenía como un espacio totalmente aislado. No, no hay buques españoles que salgan de España y vayan al Pacífico. La actividad, la vinculación con el Pacífico es a través del Istmo de Panamá. Pero a partir del 18, en este contexto de las guerras de sucesión española, primero los británicos y los neerlandeses comienzan a usar con más frecuencia la ruta del Cabo, y viene una etapa de predominio francés que va a llevar a cabo pues, una gran actividad económica a lo largo del Pacífico, la mayor parte de ella pues de contrabando y considerada ilegal por las autoridades españolas, pero pasa a ser la actividad preponderante. Y a partir del 18 se abre el comercio español directo con el espacio del Pacífico. Y esto va a llevar pues a que eh, eventualmente, tras los efectos de la toma de Cuba por los británicos y con la inundación de mercancías británicas en la isla, eventualmente la respuesta española sea abrir los puertos al comercio directo. Esta es la etapa que se conoce como la de libre comercio, que es una apertura paulatina, no se abre todo a la vez, se va dando de a pocos, y en, en este proceso también van a intervenir una serie de armadores. Hay un crecimiento, por ejemplo, de la actividad vasca en el comercio,
y se constituyen compañías de navegación, ¿no? Compañías comerciales, la Guipuzcoana de Caracas, eh, la Real Compañía de La Habana, la Real Compañía de Comercio de Barcelona, Indias, eh, a finales del 18 la Real Compañía de Filipinas, ¿no? Que va a tener pues representaciones en varios puntos del continente. La actividad económica que se va llevando a cabo de esta manera tiene pues sus peculiaridades, ¿no? En cada área. Por ejemplo, en el Pacífico Norte no solamente está este comercio que hay con Filipinas, sino en la medida que a lo largo del 18 se va avanzando por la costa de California, fundamentalmente con las misiones, también se establece una actividad económica importante que va a ir impulsada desde San Blas de Nayarit como punto de apoyo para todo este esfuerzo de la Alta California, va a tener un incremento sustantivo en ese periodo con la aparición de la actividad de pieles de nutria, el comercio de pieles de nutria, fundamentalmente en manos británicas. Eh, y todo esto va a generar pues una dinámica propia. Al final del periodo colonial, conforme los nuevos movimientos independentistas van liquidando las posibilidades del comercio intercolonial, esta zona adquiere una actividad efímera, pero una actividad importante, comerciando directamente con, por ejemplo, el caso del Callao, ¿no? El caso del Callao con San Blas y con los puertos californianos. La, la otra actividad importante, económica importante que se lleva a cabo en el espacio americano es la ballenería. Y sobre esto, actividad que ha estado fundamentalmente en manos británicas y norteamericanas, algún impacto han tenido en la economía local, porque si bien España ha tenido el espacio americano, vamos, supuestamente cerrado a la presencia de otros estados, a raíz de los incidentes que hay en 1789 en Nootka, en la costa del actual Vancouver, va a firmar un tratado con los británicos para permitirles la caza de ballena y eventualmente el ingreso a puertos en caso de emergencia. Esto va a generar eh, una actividad económica importante, fundamentalmente contrabando, y a un incremento de presencia de buques extranjeros. Yo tengo un dato acá, entre 1764 y 1813 hay al menos 538 buques extranjeros actuando en el Pacífico Sur. Bueno, el tema, como les decía, da para mucho más. El texto escrito tratará de desarrollar esto con un poco más de extensión, pero el tiempo nos esclaviza y esto me lleva a que tenga que cerrar acá. Yo creo que es un tema importantísimo, un tema al cual tenemos que prestarle más atención. De alguna manera creo que hemos estado actuando en estos temas de comercio de forma más bien regional, pero si lo vemos, en realidad es un todo, es un conjunto. Claro, es un mundo globalizado en esa época, en la cual pues la mayor parte de la actividad económica, comercial, migratoria, forzosa o no forzosa, se lleva a cabo por mar. Y el mar es la forma en la cual pues el espacio americano se interconecta, eh, peligra, se defiende y hay que entenderlo como un todo, ¿no? Las miradas a veces nacionales son evidentemente importantes, pero la mirada integral me parece que es una forma que debemos comenzar a entender estos procesos.